Pero el gran libro de consultas sobre el porvenir era el cielo. La actividad del Baru es sobre todo su trabajo con el cielo, y tal tipo de adivinación es la astrología. Primero tenía que aprender un formulario de un tratado de astronomía caldea para conocer todos los movimientos calculables de los astros, las fechas asociadas a los mismos y los 4 tipos de observaciones que había. Lunares, a la diosa Sin y la luna, ¿no? Solares, Shamash, de Venus, Ishtar, y de nubes, Haddad. El dominio del Baru es extenso, pero su trabajo y el del Ashipu tenía que estar santificado por el sacrificio y la plegaria. O sea, no es solamente que se dedicaban a la adivinación, tenía que estar todo el día en constantes plegarias y sacrificios según cada hora, ¿no? Según la hora del día, el Baru elevaba oraciones a tal o cual dios, principalmente a Shamash y a Haddad. Especial era el sacrificio de la aurora, hecho a varios dioses a favor del consultante que solicitaba el rito. Todos estos ritos se pagaban, o sea, era una fuente de entrada para el Estado también. Como el Ashipu, el Baru tenía sus vestiduras rituales y sus ritos de purificación personal. Dentro de la categoría del Baru estaban el Shabru y el Shailu, que son intérpretes de sueños, o niromancia se llama eso en ciencias ocultas, ¿no? Eran los sueños eran el medio de la divinidad para comunicarse con los hombres. Había un dios de los sueños que se llamaba Zakar y una diosa adivinadora de sueños que se llamaba Nina. Se podía además conocer el porvenir invocando a los muertos. Para ser un Baru se necesitaba un largo aprendizaje de las palabras sagradas y mágicas de su alta misión, la invocación del dios y por la cual éste le iba a responder. La respuesta del dios se llamaba Tertu. ¿Okay? ¿Qué significa eso de Tertu? Podríamos traducirlo como revelación divina, o sea, lo que el dios daba a entender, lo que el dios daba a conocer, ¿no? De allí que al Baru se le conociera también con el nombre de Mudu Terti, que significa aquel que conoce la revelación, o Bel Terti, el que posee el dueño o el señor de la revelación, Bel Terti o Baal Terti. El rol del Baru y de los detalles que lo distinguían del sacerdote corriente Ashipu muestran la tentativa humana, esto es importante, de transportar al dominio religioso la superstición popular y así elevarla y formalizarla e inclusive en la medida de lo posible teorizarla. Así las civilizaciones mesopotámicas nos legaron ideas para sistematizar lo religioso. Por ejemplo, el tema del dios padre de los hombres, que como vimos fue planteado en Egipto por Akhnatón, ya antes lo tenían los mesopotámicos llamándose hijos y aún hermanos de los dioses, lo cual se expresaba en nombres personales que proclamaban esa filiación. Estaban convencidos de que habían sido creados para ser esclavos y siervos de los dioses, y aceptaban de manera mansa y sumisa las decisiones divinas, incluso las inexplicables y aparentemente injustificadas. En lo político, esto mantuvo a la población sumisa, ¿no? Sin déspota que los domine, caen en la peor anarquía. Y esa ha sido una tradición en esta parte del Medio Oriente, en lo que es Mesopotamia, desde la antigüedad hasta hoy. Por eso nació milenios después en Irak, ya el Irak islámico, musulmán, bajo los califas, este dicho: mejor un siglo de tiranía que un día de anarquía. En este sentido, Mesopotamia nos legó una idea política muy importante, la del derecho divino de los reyes. No es que en otras partes los reyes no fueran dioses o hijos de los dioses, pero una cosa es ser hijo del dios y otra es ser persona que tiene injerencia en lo religioso y que tiene derecho divino a gobernar. Eso es una cosa mucho más compleja todavía. Vamos a hacer entonces aquí un paréntesis iranio con respecto a lo religioso, ¿no? ¿Okay? Y que es porque la antigua Persia aportó una primacía de lo ético por encima de lo ritual y lo sobrenatural. En este sentido, Irán funciona un poco dialécticamente con Mesopotamia. Mientras que en Mesopotamia daban una gran importancia a la revelación sobrenatural y a los ritos y a la magia, en Irán se da más importancia a lo que llamamos lo espiritual de lo religioso, o sea, el mensaje profundo, generalmente ético, ¿no? ¿Okay? Muy bien, sabiendo que la religión no se reduce a ética como algunas personas lo hacen, eso es completamente erróneo, ¿okay? La religión tiene un componente básica y esencialmente sobrenatural.
Sobre eso se puede construir lo ético, pero lo ético es una cosa que viene posterior, por encima de lo religioso. Tiene que haber una base sobre lo que se construya lo ético. No puedes construir lo ético en el aire. ¿Okay? Bueno, muy bien. Entonces, en la religión persa, la antigua, el zoroastrismo, se dio más importancia a la pureza moral en actos, palabras, miradas y pensamientos, ¿no? Esto, desde luego, va a tener una influencia después en el resto del Medio Oriente, en el resto del Mediterráneo, en Grecia, en Roma y en el cristianismo y en otras religiones, esa influencia, ¿no? Y tiene aspectos positivos o afirmativos y aspectos negativos o perniciosos también. El otro religioso se espiritualizó con una visión que separa la realidad en su aspecto interior y su aspecto exterior. Se hace una distinción allí. El zoroastrismo, de fuerte dualismo, privilegia lo interno como lo más cercano a lo verdadero y lo puro, mientras que se desdeña lo externo como una cubierta que oculta lo auténtico. A fines de la era antigua, los persas dieron al mundo dos nuevas doctrinas más influidas por el zoroastrismo, que son el mitraísmo y el maniqueísmo. Ambas llegaron a Occidente y compitieron con el cristianismo en popularidad y seguidores. Fueron combatidas por autores cristianos, entre quienes destacó San Agustín, que de joven había sido maniqueo, y ambas doctrinas influyeron tanto en la cultura que sus ideas volverían a reaparecer tiempo después, diluidas pero reconocibles por su dualismo esencial. De hecho, todavía continúan entre nosotros, ¿no? Un poquito disfrazadas, un poquito diluidas, un poquito desvanecidas, pero ahí está el maniqueísmo todavía, ¿no? ¿Okay? Han influido en ciertas iglesias y creyentes que desconfían del mundo y del cuerpo, ¿no? O sea, tienen en el cuerpo como una cosa mala y el alma es la parte buena y el hombre es alma, cuando en realidad, o al menos sabemos o creemos por nuestra religión, que el hombre es cuerpo y alma, las dos cosas juntas, ¿no? Y en esto está más claro, después lo vamos a ver cuando hablemos de griegos y romanos, los romanos, ¿okay? Bueno, y la influencia maniqueísta da entonces primacía al hombre como alma y reduce la parte del cuerpo. Los sistemas religiosos persas no negaron lo sobrenatural, pero enfatizaron lo moral, y esa tendencia a continuar en Islam, en una rama del Islam que es mayoritaria justamente en Irán. Qué curioso, ¿no? Y esa rama se llama el chiismo, ¿okay? Que da mucha importancia a la parte moral y a la parte mística inclusive. Bueno, con esto damos por terminado muy brevemente, muy sucintamente, pero está mucho más desarrollado y con más detalle en la tesis, si lo desean consultar allí, la parte que es sobre lo sobrenatural en la